Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Barrera y voy a compartir esta ponencia con mi compañero Guti. El título de la ponencia es El pádel en las deportistas menores, adaptación fisiológica. Antes de que se me olvide, daros las gracias por vuestra asistencia, en este caso a través de online, y tanto a la Diputación como a la Federación Andaluza por la organización de estas jornadas que me parecen bastante interesantes. Bien, en primer lugar, quiero plantear la posibilidad. No me va la diapo, Leo. Ahora está compartiendo. Disculpad. Ahora, perdonad. En primer lugar, quiero plantear que el pádel en las menores no es solamente un factor relacionado con las diferencias fisiológicas o las diferencias de desarrollo, sino que hay que plantear una situación global, donde son bastantes los factores que van a incidir en el planteamiento en estas edades. Nosotros lo planteamos desde que sale de la educación infantil, hacia los 5 o 6 años, hasta que se convierte en una mayor de edad, chico o chica mayor de edad, en este caso chico. Este planteamiento multifactorial está encabezado por el motivo que hoy nos reúne aquí, que es la adaptación fisiológica, el desarrollo del niño en esas edades, que va a ser determinante de cara a la propuesta de actividades, no solo de pádel, sino cualquier tipo de actividad deportiva e intelectual en estas edades. Pero a mí me gustaría ver otros 4 frentes que están bastante ligados a la presentación de un deporte, a la iniciación deportiva en esta franja de edad. En primer lugar, me gustaría hablar de los padres, porque no tiene sentido hablar de menores fuera de lo que es el ámbito escolar si no contamos con los padres. De hecho, cualquier tipo de autorización, cualquier tipo de desplazamiento, cualquier tipo de actividad tiene que estar supervisada o tutelada por los padres. Es muy importante que los padres estén bien informados, estén bien asesorados y sepan en cada momento cuál es la actividad que le corresponde a su hija en esa edad. Hay padres que están, y yo voy a incluir, estamos a veces verdaderamente confundidos por el afán de que nuestras hijas pues, consigan el mayor desempeño lo antes posible, pero hay que hacer un respeto a la biología y al desarrollo cognitivo de nuestros hijos y a las motivaciones de nuestros niños o de nuestras niñas en este caso, porque muchas veces no coinciden con las nuestras. Así que esto lo dejo ahí y si luego en el turno de preguntas tenemos que comentar algo, pues lo haremos. Otro aspecto importante es el de los estudios. Tenemos que saber que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, o sea, no se puede plantear ninguna actividad fuera, o sea, que pise el horario escolar. Con lo cual, si a veces nuestro afán de multidisciplinar hacia nuestros hijos, queremos que vayan a clase de inglés, que vayan a clase de música, que asistan al conservatorio y que aparte tengan 1, 2 o 3 sesiones de iniciación al pádel o de perfeccionamiento de pádel a la semana, deberíamos de empezar a hacernos un planteamiento realista de lo que es el tiempo libre que le queda a nuestros hijos. Y ese tiempo libre, está debajo como otro factor, es algo a tener muy en cuenta. No solamente debemos saber qué tiempo libre tienen nuestros hijos, sino que, desde mi punto de vista, es uno de los factores principales. Nuestros hijos, en este caso nuestras niñas, tienen que disponer del suficiente tiempo para el esparcimiento y para departir con otras compañeras y otros compañeros y divertirse con aquello que es propio de la edad y que no tiene por qué coincidir, vuelvo a repetir, con las motivaciones de los padres. En este caso, yo soy un súper amante de los deportes y vivo en el deporte, y mis hijas pues son amantes de la música. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, por ahí me va a mí la movida en este momento. Otro aspecto a tener en cuenta es el tema de los entrenamientos. Llega una edad en la que el pádel deja de ser un juego dirigido, deja de ser una actividad en la que va con los amigos y se lo pasa bien, y hay que plantearlo como una actividad sistemática, como una actividad en la que ya no son 40 o 45 minutos de diversión, incluso en la hora de educación física a veces, sino que es una actividad que está programada lunes, miércoles y viernes, por decir algo, o incluso más sesiones a partir de los 13, 14 años, y la niña en este caso
pues tiene que realizar un sacrificio y realizar un desarrollo de una actividad que, en la medida de lo posible, debe ser divertida, debe ser algo en lo que ella encuentre aspectos positivos, porque el momento en el que ella ponga en una balanza entrenamientos exhaustivos con motivaciones personales, no va a ser la primera niña ni la última que haya abandonado el pádel teniendo verdaderamente cualidades para su desarrollo. Bien, no quiero ahondar más en este aspecto multifactorial y paso a ver las distintas etapas de formación de las jugadoras, que coinciden totalmente con las etapas de evolución desde el punto de vista fisiológico. En principio, aquí os planteo en global estas etapas. Serían los bloques de 6 a 10 años, que coinciden con el final de la enseñanza primaria, de 11 a 14, que sería más o menos la enseñanza secundaria, de 15 a 18, que hablaríamos de a lo mejor el último año de secundaria y los 2 años de bachillerato, y mayores de 18, que ya estamos hablando de absoluto. En categorías, pues, bueno, esto puede ser, no sé si hasta la etapa Benjamín, luego estaríamos en infantil hasta a la vida infantil, luego cadete y junior, ¿no? Y finalmente absoluto. O sea que los planteamientos coinciden, lo miremos como lo miremos, están relacionados con lo que sería la niñez o la infancia hasta los 10 años, 9-10 años, el 11-14 más o menos lo que es la pubertad, a partir de los 14-15 años el adolescente, y mayores de 18 años, pues no quiero llamarlo adulto, pero sí ya entramos en una etapa de maduración más avanzada. Hemos denominado a cada etapa por un nombre que está más relacionado con los contenidos propios de trabajo en esa etapa que con la etapa en sí. Etapa de iniciación, etapa de desarrollo, la de 11-14, la de perfeccionamiento de 15-18 y la de rendimiento mayores de 18. ¿Excluyen estos nombres el desempeño, por ejemplo, del rendimiento en el 15-18? No, las etapas de hecho se solapan. Y yo de hecho en el título pongo etapas de formación más o menos 1 o 2 años, en el sentido de que habrá niñas que estén desarrolladas antes que otras y algunas etapas se les adelanten. Eso va a depender ya de cada una de las chicas y de la realidad no solo fisiológica, sino también cognitiva, porque puede estar muy desarrollada desde el punto de vista antropométrico, desde el punto de vista de capacidades físicas o cualidad física, pero sin embargo ser mucho más cría de lo que su cuerpo nos está indicando, y entonces la actividad hay que dirigirla en consonancia con esas características. ¿Cuántas veces a la semana? Mira, pues esto es una cosa que yo he puesto aquí una referencia, y cuando hablo de número de veces o de sesiones a la semana estoy hablando ya de pádel o de prepádel. En la primera etapa de iniciación, 1 o 2 veces a la semana, sin contar las horas de educación física. En el 11-14, yo creo que ya 2 o 3 veces a la semana es cuando empieza a ser un poquito más sistemático el pádel. Ya se puede hablar de diferentes bloques de trabajo, empezar a incidir un poco en lo técnico, un poco en lo físico, pero eso lo va a demandar al final la persona, va a ser la niña la que quiera pasar del mero juego a el entrenamiento sistemático. Hay que hacerlo de manera muy progresiva y muy cuidadosa. Ya hemos comentado antes la posibilidad de abandono. Y en el 15-18, pues 3-4 veces a la semana, incluso algunos jugadores o jugadoras, en este caso que yo conozco, tienen más sesiones. Va a depender también de cómo llevan los estudios, del tiempo que les queda libre, de cómo comparten con otro tipo de actividades su tiempo libre, de la distancia a la que tendrán el club de su casa, de la disponibilidad de los padres. Van a ser un montón de factores, como hemos comentado anteriormente. Y finalmente, en la etapa de rendimiento, pongo 4 o 5 o más, y pueden ser 6 o incluso dobles sesiones en algunos de los días, mañana y tarde. Ya son gente que a lo mejor se va a dedicar profesionalmente. Y digo a lo mejor. Ahora veremos cómo, llegado ese momento o un poco antes, la chica puede decir: hasta aquí he llegado competitivamente o con mi enfoque profesional. Decido ser amateur y apostar por una vida en la que yo quiero estudiar esto, vivir en este sitio y dedicarme a esto de esta manera. No abandono el pádel, pero lo paso a otro plano en mi vida. Las herramientas que voy a utilizar, y ahora pondré ejemplos en el pádel en la siguiente diapositiva. En la primera etapa, la etapa infantil, pues el juego libre va a predominar. El juego libre
se caracteriza porque un poco yo voy a hacer propuestas de actividades y me voy a dejar llevar durante la actividad por las propias respuestas de los niños. Es decir, yo no voy a pensar cuánto tiempo va a durar cada juego ni qué tiempo van a descansar. Va a ser la propia motricidad del niño la que me va a ir llevando. Por ejemplo, yo me puedo poner a jugar dentro de una pista de pádel en los dos lados de la cancha un pañuelito de toda la vida, que es velocidad de desplazamiento y de reacción. Y en vez de coger el pañuelo, pueden coger una pelota. Pero, ¿cuándo voy a parar esa actividad? Pues la voy a parar en el momento en que a mí me empiecen a pedir permiso para ir a beber agua, porque están cansados y tengo que hacer otro tipo de actividad, a lo mejor en ese momento un poco más estática. Pero no van a ser las normas del pádel las que a mí me muevan en ese momento. Van a ser más bien los elementos del pádel los que yo vaya metiendo poco a poco a través de juegos tradicionales. En la siguiente etapa ya sí va a ser un juego más dirigido. Van a ser normas más específicas del pádel, espacios más relacionados con el pádel, desplazamientos más relacionados con el pádel, golpeos con material específico, iniciación a la técnica, etcétera. Pero un poco dependiendo del ritmo que me va marcando la niña en este caso, o las niñas en este caso. En la siguiente etapa, la de perfeccionamiento, ya es pádel 100%. No estoy diciendo que sea cuando cumple 15 años, puede ser antes, pero, o puede ser un poco después, pero ya va a ser el pádel como tal. El pádel con sus normas, el pádel con sus puntuaciones, el pádel con... Aquí digamos que hay una vuelta de tuerca a las niñas que empiezan ya a entrenar de manera sistemática y de manera con un cierto grado de intensidad. Se empezarán haciendo sesiones previamente, en la etapa anterior, pero no va a ser, vuelvo a repetir, no va a haber aquí una separación en el momento que empieza la temporada, que acaba de 14 a 15 años, sino que esto va a ser en función del desarrollo de la niña. Y en el último caso, pues lo que sería la posibilidad del deporte profesional. En ese caso, la búsqueda de rendimiento ya va totalmente relacionada, ya no solamente con aspectos físicos o técnicos, sino otra serie de aspectos intangibles, como puede ser el control de la dieta, el trabajo psicológico, el coaching, el desplazamiento a competiciones y su compaginación con el resto de vida, o sea, de su vida, que para mí es lo más importante. Si esto lo traslado al mundo del pádel, lo que sería el pádel de la etapa de formación, un poco a colación con lo que estaba diciendo anteriormente, pues el periodo inicial, que ya he comentado algunas cosas, es un periodo en el que tiene que conocer el pádel, cuáles son sus materiales, la pala, las bolas, la red, la pista, las compañeras o los compañeros, y no debe de dejar de jugar, indico aquí en la diapositiva, a todo tipo de actividades. Esta etapa, desde mi punto de vista, es una etapa de bombardeo motriz. Es una etapa en la que tenemos que activar el disco duro de nuestras niñas, en este caso. Tenemos que hacerle llegar cuanto más tipos de estímulos, más tipos de material y más tipos de situaciones en las que las tengan que resolver desde el punto de vista motriz, luego, a la hora de su desempeño, una vez que pasen los años, va a ser como que un déjà vu. Si conseguimos una niña coordinada, conseguiremos una niña que tenga mejores respuestas y más rápidas en futuros planteamientos deportivos. No solo en el pádel, sino en cualquier deporte. Evidentemente, si yo lo que planteo son elementos relacionados con lo que va a ser la iniciación al pádel, va a tener muchísimas respuestas mucho más rápidas relacionadas con el deporte en cuestión. Yo personalmente, en esta etapa, prefiero hacer aprendizaje muy variado, muy variado. Y si tengo que mezclar pádel con fútbol y mezclarlo con balonmano porque la niña tiene una amiguita en el balonmano y gimnasia rítmica y iniciación al taekwondo, a mí me parece muy bien que trabaje tanto lo individual como lo colectivo y que vaya eligiendo y que vaya orientando tanto su físico como sus aspectos emocionales hacia lo que a ella al final le acabe interesando, hacia lo que le acabe gustando, que eso va a ser al final lo que incline la balanza. Yo simplemente soy el que propone los estímulos. Y los padres tienen que estar en esta línea también y tenerlo claro y no prohibirle otro tipo de actividades porque son incompatibles, entre comillas, con el pádel a esas edades. He escuchado muchas veces, es que a mi hija no le viene bien ir al fútbol porque luego en el pádel no entrena como a mí me gustaría. A mí es que no, la palabra entrenamiento en esta edad, a mí como profesor de secundaria y los años que he estado trabajando también con niños, a mí no me entra. A mí me gusta más hablar de jugar, de experimentar,
En la siguiente etapa, la niña sigue jugando, las niñas siguen jugando, pero yo empiezo a meter ya aspectos dirigidos del pádel. Ya van a empezar a conocer bien la norma, van a empezar a acercarse a las canchas, van a empezar a ver situaciones de juego real entre ellas, van a empezar a hacer, incluso desde el punto de vista social, acercamiento a los clubes, y van a ver otro tipo de situaciones que nos han estado viendo antes, que básicamente eran lúdicas, es un juego más dirigido. Pero igualmente se tienen que compartir con otras tareas de su tiempo libre, ya sean de ocio o ya sean deportivas, porque yo estoy hablando de un montón de deportes, de un montón de actividades más o menos compatibles o no, pero también puede ser que a la niña sea un amante de la lectura y vaya a un club de lectura por las tardes, o un club, o le guste escribir, o le guste el cine, o le guste otra serie de cosas. Tenemos que concebir en la iniciación a un deporte de dar espacio a esas tareas que a la niña, en este caso, le llenan y le resultan satisfactorias. Son la mejor manera de seguir potenciando cualquier tipo de iniciación deportiva. En el 15-18, el pádel se convierte en el eje de su tiempo libre. Aquí, y digo 15, y a lo mejor me puede decir, es que mi niña con 13 ya podía. Cada niña va a desarrollar en un momento diferente, con 2-3 años de diferencia. Lo que sí se va a producir es en torno a los 11-12 años se produce cuando aparece la primera menstruación, incluso en fechas anteriores, se produce un desarrollo antropométrico, un aumento de los estrógenos, unos cambios hormonales que hacen, y lo meto aquí, que lo podía haber metido en el cuadro anterior, desde el punto de vista fisiológico y antropométrico, estar al nivel, incluso por encima de los niños. A mí me hace mucha gracia los niños, las niñas de sexto de primaria y los niños de primero y segundo de eso, cuando los veo juntos en clase, las niñas parecen las hermanas mayores de los niños, y es porque han eclosionado ya en esa etapa, y es un momento en el que físicamente ese hándicap que normalmente se tiene y que se trata de favorecer a las niñas en las escalas de valoración física, etcétera, en otras edades, en estas edades no solamente se igualan, sino que las niñas están por encima de los niños en muchos aspectos. O sea, yo he tenido pruebas de fuerza y sesiones de trabajo intenso, que el desempeño de las niñas ha sido mucho mejor en esta etapa, en torno a los 11, 12, 13 años, que el de los niños de la misma edad. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de entrenar, incluso a la hora de compartir espacios y entrenamientos con los niños. Las demandas van a ser muy similares. Luego, a partir de los 13, 14, que es cuando los niños se disparan, entre comillas, desde el punto de vista hormonal, y ya empieza el desarrollo o el incremento de la testosterona y todo lo que eso implica a nivel corporal, aumento del tamaño de las palancas, etcétera. Ahí se va a producir otra vez un aumento de la diferencia, y nosotros como profesores y como entrenadores tenemos que verlo y tenemos que plasmarlo en las sesiones de entrenamiento o en las sesiones de enseñanza. Así que, volviendo un poco a la etapa 15-18, la competición y los entrenamientos en esta etapa ya son importantísimos. Y es un tipo de vida, es un estilo de vida en el que el adolescente, porque ya es un adolescente en este momento, por el que tiene que optar. Es decir, si los fines de semana que tiene competición a la niña o a la chica, en este caso ya, en la clase mujer, le apetece hacer otra cosa, no tiene por qué compartir esos espacios competitivos y esos entrenamientos ya más rigurosos. Pero si lo hemos llevado con la debida progresión, lo normal es que tengamos menos choque con la personalidad de la chica en estos momentos. Por eso digo que es tan importante ese trabajo multifactorial de entrenamientos, padres, situación de la chica, amigos, aspectos sociales, lo que hemos comentado al principio. Finalmente, la etapa de mayores de 18 es una etapa en la que tiene que decidir. O sea, probablemente haya decidido ya mucho antes. Pero en ese momento tiene que decidir. A lo mejor nosotros nos hemos encontrado con campeonas de Andalucía que hemos estado entrenando, e incluso a nivel nacional campeonas de España, y ha llegado la mayoría de edad, han intentado su salto o no al profesionalismo, y por lo que sea, pues o no se le ha dado bien, o simplemente psicológicamente es algo que no les apetece. Pues
puede decidir tanto ser profesional como ser feliz siendo un amateur. Y ambas cosas son plausibles. No hay por qué crear un cisma aquí porque se haya estado preparando, entre comillas, a esa niña para el mundo del pádel durante todas las etapas anteriores. Al final, si se opta por unos hábitos saludables, se opta por unos estilos de vida abierto, un estilo de vida deportivo en el que ha conocido un montón de gente, ha socializado y se ha desarrollado como persona, que es lo importante. Al final tiene que decidir dónde estudiar, si entrenar o dónde entrenar y cómo desarrollarse como persona, que para mí es lo importante. Si todo eso confluye y lleva hacia un posicionamiento de rendimiento, maravilloso. Nos encontraremos con una chica que ha ido desarrollándose a través de las distintas etapas sin ningún choque brusco y lo va a intentar en el mundo del profesionalismo. Ahora, lo digo aquí como puntilla, no olvidemos nunca los estudios. Y no lo digo como profe, lo digo porque si estuviéramos hablando de una persona que al final de ser profesional, deportes como el golf, deportes como el tenis, van a conseguir, o el fútbol masculino, porque no el fútbol femenino, por desgracia, tuvieran equiparado económicamente, que sería lo suyo, sí se podría solucionar su vida, pero el hecho de que compita e incluso gane a nivel de pádel nos hace pensar, y debemos pensar un poco en el futuro de en este caso de nuestras hijas o de nuestras chicas. A lo mejor son 10 años en el máximo rendimiento y hay que tener una formación y una manera de afrontar la vida desde el punto de vista profesional cuando se acabe. Y no tiene por qué ser necesariamente pádel. Eso es una cosa que nunca debemos perder de vista durante la formación de las niñas. Los objetivos que tenemos que tener, un poco resumiendo lo que hemos dicho, respetar en todo momento los ritmos de crecimiento y las velocidades de maduración de nuestras niñas. Ya hemos dicho lo que sucede en la primera etapa, lo que sucede en el momento que empieza a desarrollar, un poco antes que los niños, y lo que sucede una vez que se produce o que se acerca a la mayoría de edad. Ahora veremos la evolución de las distintas cualidades físicas en lo que nosotros denominamos fases sensibles. Ahora lo explico. Esto es una máxima. Nunca se debe alcanzar el rendimiento en las niñas, en este caso, hasta los 13, 14 años. Y eso suponiendo que hayan desarrollado, hayan eclosionado 1 o 2 años antes. En el caso de los niños, yo lo retrasaría 1 o 2 años más. No buscar esos picos, no obsesionarnos con la supercompensación. Seguir valorando las vivencias, seguir valorando el cúmulo de estímulos y que se nos vaya almacenando en ese disco duro del que he hablado antes. Cuanto más ejercicios y cuanto más motricidad, muchísimo mejor. Mejores serán las respuestas cuando nos acerquemos al rendimiento. Las cargas de entrenamiento deben ser muy controladas, aprovechando las fases sensibles, que es lo que acabo de denominar. Las fases sensibles, para los que no habéis escuchado hablar de las fases sensibles, supongo que casi todos y todas habréis escuchado hablar de las fases sensibles, son etapas en el desarrollo de nuestras niñas en el cual los aprendizajes, si se realizan en esa franja de edad, son mucho más efectivos que si se realizan en otra. Y no porque lo diga alguien, porque los estudiosos de esto fueron Martin en 1982 y luego un poquito más para adelante Weiner. Pero eso es un clásico en el sentido de que entre los 10, 12, 10, 13 años es la etapa en la que las capacidades físicas de las niñas están en el mejor estado y con la mayor receptividad para la iniciación deportiva. ¿Se puede iniciar antes? Sí, a lo mejor en otros deportes. Si yo veo a una niña china con 6 años, con una pesa encima de la cabeza, haciendo un espagat, abierta de piernas en el suelo, que lo hemos visto todos en alguna fotografía o en algún vídeo de la tele, me dirá, es que esa niña tiene 6 años y ya hace el espagat completo y le están poniendo una pesa encima de la cabeza. Mi opinión, como profe y como preparador, es que se han saltado todas las etapas de desarrollo y lo que se van buscando son otras cosas. Y pienso que es una auténtica atrocidad. Si veo a alguien haciendo algo similar en el pádel, con cargas relacionadas con el pádel, se lo diría con el mismo descaro que estoy comentando esto. Y hablo de esa imagen porque parece que en China pues, se ha optado en determinados momentos de
de los entrenamientos por esas vías. No creo que sea China el único país que lo hace, pero tenemos que saber que eso está totalmente contraindicado. ¿Lograr hábitos saludables y de socialización? Siempre. ¿Lo podía haber puesto antes? Sí. ¿Lo podía haber puesto más adelante? También. Al final es lo que nos va a quedar. Pensar que yo puedo llevar todo el desarrollo con mi hija que acaba, o con la chica a la que entreno, que acaba siendo jugadora profesional, y en el momento en el que juega las semifinales de su primer World Padel Tour, que por cierto la están jugando ahora mismo, pues se le dobla una rodilla y se lesiona. Dios no lo quiera, ni con nuestra chica ni con ninguna, pero ¿qué ha pasado y pasa? Sí. Al final, ¿qué queda cuando se recupera de la lesión? Pues lo único que va a quedar es una persona que ha estado con el deporte como base durante todo su desarrollo, aparte de sus estudios, y se le quedan unos hábitos saludables y un nivel de empatía y un nivel de relación no solamente con las personas, sino con los ámbitos deportivos, que yo lo doy por muy positivo si no se alcanza el máximo rendimiento, sea cual sea la razón por la que no se alcanza. Yo un poco estoy poniendo un paracaídas a todos por la posibilidad de caída súbita. Y sabéis todos y todas de lo que estoy hablando. Y finalmente, cuando planteemos las situaciones de entrenamiento a partir de los 12, 13, 14, es decir, de sistematización, hay que actuar con responsabilidad y espíritu de sacrificio por parte de ellas, por parte de las deportistas. Pero nosotros, que somos los que proporcionamos la actividad y los que proporcionamos cada uno de los ejercicios, no nos tenemos que olvidar de darle un punto de diversión a esto. La sesión no empieza en el minuto 0 y se acaba en el minuto 40 en la primera etapa, o en el 60 en la etapa de desarrollo, o a la hora 20 en el perfeccionamiento, o a las 2 horas en el rendimiento. Eso es lo que ponen los libros. Y eso es lo que ponen los libros, y la mayor parte de ellos hechos para deportistas masculinos en su inicio. A lo mejor me encuentro con otra situación en la que la sesión de 60 minutos va a ser una sesión de 30 minutos en la que he ido cambiando el objetivo porque la circunstancia en la que ha llegado mi jugadora o mi jugadora a esa sesión ese día pues no ha sido la más adecuada. Y no voy a dar los motivos, pueden ser muchísimos los motivos por los que en ese día no tiene el desempeño habitual. Y hay que darle un puntito de diversión, un puntito de nueva orientación a las sesiones, que no parezcan un machaque continuo. Está bien, eso existe en el fondo, la sensación de sacrificio, esa sensación de trabajo, pero siempre con un margen para la relajación, por un margen para la pausa, con un margen para reconducir un proceso que probablemente yo, en el afán de que mejore, lo estoy llevando de manera equivocada. Estoy llevándole hacia el precipicio simplemente por acelerar el proceso. Y ahí toca ralentizar, incluso parar. Incluso si me aprieta, ir hacia atrás. Probablemente esté ganando tiempo. Estas son las fases sensibles de Martin, que viene desde el 82 y que nosotros en nuestra carrera nos las pusieron. Aquí pone 6.15, podría poner 6.18 ampliando un poco más las barras. No miréis exhaustivamente el desarrollo de las 4 cualidades. Ahora os voy a hacer un paso por las cualidades físicas, pero ya veis que en torno entre los 10 y 13 años es cuando el ancho de las bandas es un poquito más grande, tanto resistencia, fuerza y velocidad, flexibilidad menos, porque flexibilidad, yo más que una capacidad potencial lo considero una cualidad, porque naces siendo flexible cuando eres un bebé y eres un niño, y lo que se hace a medida que vas desarrollando la vas perdiendo, lo que tienes que hacer es mantenerla. Yo no estoy diciendo que sea un aspecto a no trabajar, es muy trabajable, pero yo lo trabajaría engranado dentro de las otras cualidades. Resumiendo un poco la evolución de las cualidades desde el punto de vista fisiológico, pues para mí, o para todos, la velocidad es la reina del juego. En las primeras etapas casi todos los juegos se basan en la velocidad. Ya he comentado antes el juego del pañuelo, mete cualquiera que veas en un patio de un colegio. El mate o quema, o como lo quieras llamar, el poliladro, el pilla-pilla, el balón prisionero, ya los 50.000 nombres que tengan. Casi todos se basan en desplazamientos rápidos, en que el niño al final acaba exhaustivo y lo ha dado todo en poco tiempo. Esa actividad exacerbada se va a ir controlando a medida que va desarrollando. Y en la etapa de desarrollo esos ejercicios están más controlados.
pero la velocidad se puede trabajar desde el principio, el cuerpo está preparado para ello. Sin embargo, la resistencia anaeróbica, es decir, los esfuerzos intermitentes con poca recuperación, que es lo que más se parece al pádel. El pádel, que es una sucesión de esfuerzos intermitentes con muy poca recuperación. Yo diría que no tan poca, pero en la pista poca, pero luego la relación trabajo-descanso hay que analizarla. Al principio todo lo aeróbico es para lo que la niña en este caso está capacitada. Actividades largas, actividades de carrera, actividades en las que puede alargar durante el tiempo su desempeño físico. La capacidad anaeróbica yo no la empezaría a meter hasta los 12-13 años, el momento ese de desarrollo, de eclosión hormonal del que hemos hablado anteriormente. La fuerza, yo creo que no debe ser una obsesión, aunque hoy en día cuando miras todos los sistemas de entrenamiento de todos los jugadores y jugadoras, incluidos de adolescentes, la fuerza parece ser el objetivo principal. Yo no estoy quitando ningún tipo de prioridad al trabajo de la fuerza. Simplemente digo que al principio trabajemos con el propio peso, que sea el propio peso la guía de nuestros ejercicios, y a partir de los 12, 13, 14 años empezar a meter pesos externos relacionados con la actividad que vamos a hacer. Yo en el pádel soy muy o bien de lastres pequeños o bien de gomas, porque el trabajo con gomas no solamente nos ayuda a desarrollar los diferentes grupos musculares, sino que nos ayuda también al desarrollo de aspectos preventivos. Si tú te haces trabajo con goma, evitas la inercia durante la ejecución y haces que el ejercicio sea más suave y que las tracciones ayuden a que no haya problemas articulares. O sea, yo lo relaciono tanto con el trabajo con fuerza como con el trabajo preventivo. La flexibilidad ya lo hemos dicho, que debemos mantenerla y sobre todo, y ya no voy a entrar más en esto, llenar el disco duro. Proponer un mogollón de ejercicios para que nuestra coordinación y al final automatización de gestos lleven a un deportista ágil, a una chica que sea capaz de responder lo más rápidamente a cualquier estímulo deportivo. Siempre digo que la jugadora de pádel, pero ya ahí podría poner fútbol, balonmano, voleibol, pero en este caso pádel, debe estar siempre activada. Nosotros hablamos mucho de posición de base. No te puede pillar jugando distraído o distraída, entre comillas, lo cual tampoco significa que tengas que estar precipitada. El hecho de estar con el centro de gravedad adelantado en todo momento y preparado para lo que viene, para mí es una de las situaciones principales. Y hay que tener mucho cuidado en el pádel porque es un deporte que al ser por pareja parece que a veces la cosa no va contigo y en todo momento va a ir contigo. Ahora, a continuación, planteo unos ejercicios de las diferentes etapas. Si queréis, vemos los vídeos rápidamente. De la primera etapa, un vídeo en el que las habilidades básicas y el desplazamiento sobre las líneas son los que predominan. Ahí veis a los jugadores en este caso y a la jugadora al fondo, haciendo desplazamiento sobre las líneas, buscando frecuencia, en este caso, de pisada, desplazándose hacia los lados. Esto sí lo traslada a estos niños que me parece que están en torno a los 16, 17 años o 18 años. Lo traslada a la primera etapa y esos desplazamientos en las líneas los puedes convertir en un pilla-pilla sobre las líneas o en una especie de juego en los que se tengan que desplazar en las distintas posiciones. Le podéis incorporar pelota, le podéis incorporar cambios de pista, le podéis incorporar giros, todo lo que quieras. Ya termino, Guti, y te doy paso al turno de preguntas. En la segunda etapa, pues yo daría un paso más y mezclaría a lo mejor un objetivo físico con un objetivo técnico y podríamos plantear una actividad de este estilo. Aquí estamos planteando una situación en la que empiezan suaves dentro de un bloque de lo que sería la resistencia aeróbica a hacer pared de fondo red, hacen 10 paredes de fondo red y cuando acaban de hacer el ejercicio que ya han cogido pulsaciones, pues tienen que realizar voleas desde sus cuadros respectivos. A medida que va avanzando la edad, se va haciendo más específico el trabajo, es decir, se va sabiendo si eres jugador de revés, si eres jugador de la derecha y tienes que saber hacer todos tus ejercicios en el cuadro que te corresponde, porque eso va ya a partir de la etapa de desarrollo. Hasta ese momento debe ser multitrabajo, debe realizar todas
los trabajos en todas las posiciones. En el siguiente estaríamos ya en la etapa de perfeccionamiento y planteamos una situación de precisión. El trabajo de volea, pero ahora en este caso dirigido a tirar los conos que están puestos ahí en el suelo. Ya estamos hablando de un escalón más, en el sentido de que se trata de derribar estos conos, que puede ser una diana, y va buscando la precisión en la volea. Igual que se hace en la volea, se podría hacer en la bandeja, se podría hacer en una bajada de pared atrás, en este caso lo estamos haciendo con las voleas. Y es otra manera de ir centrando los objetivos y ir puntualizando a medida que las niñas en este caso van creciendo como deportistas. Y en la última, pues planteamos una situación un poquito más específica, con un material como es la tabla reboteadora, en la que está realizando estímulos muy diferentes, en la que la bola sale a diferentes alturas, no ves llegar la bola, no ves salir la bola de la raqueta y te tienes que adaptar en todo momento a tanto la velocidad de la bola como la trayectoria de la misma. Aquí lo está haciendo todo de drive, pero se podría plantear también para el revés. Está realizando los ejercicios y la velocidad de la bola va por parte del preparador en todo momento. Más nivel, más velocidad de bola, más diferencia de trayectoria. Y si a esto se le quiere sumar dianas en el otro sitio, pues se le ponen dianas en el otro sitio para hacer cada vez más específico el ejercicio. Y si se quiere hacer más real todavía, pues en una situación de juego, plantear, incluir la volea dentro de una secuencia de juego con otros golpes. Bueno, espero no haber sido demasiado intenso porque tenía muchísimas cosas que decir y quiero dar paso a Guti, a mi compañero, soy Gutiérrez, para que se inicie el turno de preguntas. Y yo quiero hacer una propuesta o una pregunta, que la tenéis la estáis viendo todos en la pantalla, y es eso, ¿no? Si hemos planteado que todo esto es muy multifactorial, que los padres tienen que estar encima que tiene que haber clubes, que tiene que haber la escuela, lo otro. Y yo pregunto, porque lo echo de menos, si existiría la posibilidad de crear academias o centros de pádel o habilitar espacios en esa zona para que los menores pudieran entrenar todos los aspectos en un sitio de modo coordinado, en este caso las menores, de manera coordinada y supervisada, sin que hubiera que hacer una especie de carrusel de desplazamiento. O por el contrario, planteáis que es mejor como está ahora mismo, o, sin embargo, si tenéis otras alternativas mejores. Es la manera en la que quiero iniciar el debate y agradecer ya por anticipado vuestra atención. Así que os dejo con Guti. Bueno, buenos días a todos. En relación a lo que ha comentado Jesús, yo creo que lo ideal sería el que hubiera una academia o un centro de pádel en el que se pueda trabajar todos esos aspectos que ha dicho, tanto el aspecto técnico-táctico, el aspecto psicológico, el aspecto físico, todo el tema de coaching, nutrición, planificación, y que todo eso estuviera coordinado por una persona y hubiera un equipo coordinado y que todo ese equipo vaya pues, para trabajar con esas menores. Esto hoy en día yo creo que existe en muy pocos sitios. No hay muchos sitios en los que el pádel hoy en día se esté trabajando de esa manera porque no es fácil tampoco. De hecho, la mayoría de las veces el técnico táctico lo entrenan con un entrenador o incluso a veces con varios entrenadores. El físico lo entrenan por otro lado, el psicológico lo entrenan por otro lado. Luego llegan, a lo mejor van a un nutricionista o hacen sesiones de coaching y lo hacen todo un poco independiente. Muchas veces ni hay relación entre las personas que llevan esos distintos tipos de trabajo, pero ya cada día la persona que un poco, sobre todo suele ser la persona que llega un poco en la parte más técnico-táctica, pues la que intenta coordinar un poco todos esos aspectos, porque al final todos esos aspectos van a ser fundamentales en el desarrollo de la deportista. Entonces, yo creo que cada día hay más coordinación y hay una mejor planificación y se trabaja mejor todos esos aspectos, pero no es fácil conseguirlo. Y como he dicho, muchas veces
ni esos varios preparadores que tienen la deportista están relacionados entre ellos, ¿vale? Entonces, esa es la parte un poco que eso sería lo más complicado, porque al final, si no estás coordinado, pues es probable que la carga física, la carga técnico-táctica, al final no sean las adecuadas, porque no hay una coordinación entre los diferentes técnicos, y al final eso puede ser perjudicial, va a ser perjudicial seguro en la planificación o en los resultados o en las competiciones de la deportista. Ahora, si queréis, si cualquier cosa que queráis comentarnos o aspectos que queráis preguntar, pues estamos abiertos a lo que queráis, o si queréis proponer alguna alternativa o lo que consideréis. Sí, bueno, yo quería hablar, Jesús, Guti. Hola. En principio, no sé si me escucha, pero estamos esperando a que nos entre alguna pregunta acerca del planteamiento que acabamos de hacer Guti y yo. Sí, bueno, mira, sí, quería preguntaros, estaba hablando sobre todo... Otra situación relacionada con la ponencia, a ver qué es lo que pensáis. ¿Hay preguntas, Leo? ¿No? Bueno, como ha comentado Jesús y Guti, si alguno tiene alguna pregunta y nos las vais formulando por el chat y se irán respondiendo por orden. ¿Hola? Sí, estoy viendo una que... La primera entró la de Pedro. La de Pedro no la veo. 1049. Sube. Que tenemos una de cómo plantear. ¿Que sería viable un centro de rendimiento de padres para edades tempranas? Bueno, ahora mismo, de hecho, estamos en conversaciones ya con la Junta de Andalucía y varios técnicos que trabajamos con la Federación. Se está empezando a plantear la opción de hacer un centro de tecnificación que, bueno, de aquí a no mucho tiempo espero que tengamos noticias positivas y que se pueda empezar a hacer. Lo único que en un principio, bueno, entrarían menores, pero estaría más enfocado a partir de los 15 años, porque realmente es la etapa en la que se puede empezar a trabajar más de cara al alto rendimiento. En edades anteriores no creo que sea lo más adecuado, aunque por supuesto se puede trabajar de cara a luego llegar a esa etapa. Tengo una niña de 15 años. Aquí. ¿Cómo plantear si el salto de edad es mayor? Me refiero Si quieres te respondo yo, David. Yo durante la exposición he estado... ¿se me oye, Leo? Durante la exposición he estado comentando, y Guti lo ha corroborado después, que no existen, que aunque las fases y las etapas de formación coincidan con las de desarrollo y maduración, el momento en el que aparece el pádel para cada niña, en este caso
en su vida no es el mismo, ni el momento en el que llega a la posibilidad de rendimiento tampoco lo es. Me estás planteando la situación de una niña de 15 años, que es una del ranking de Canarias, y no tiene gente con la que competir en su rango de edad. Bueno, pues evidentemente una de las posibilidades es lo que tú planteas, y es dar el salto al absoluto, pero yo pienso que hay que tener mucho cuidado con el salto al absoluto, en el sentido de las posibles expectativas. Pienso que habría que combinar el trabajo sistemático y de entrenamiento de una niña propio de una niña de 15 años con lo que serían incursiones en el campo absoluto, para que no se estancara en su rendimiento. En ese aspecto yo pienso que hay que ser bastante cuidadoso, y he visto que ese tipo de actividad la hemos hecho todos, y yo en concreto Guti os puede aportar algo, porque sí que ha mezclado a gente de mayor rendimiento que el que la edad le corresponde, con gente incluso de nivel absoluto, incluso hacerlo con chicos para que se pueda equiparar el nivel en pista y no se estanque en su progresión. Yo no sé si en esa línea es lo que tú piensas, Ruti. Sí, la verdad que al final, una vez que están llegando a la categoría cadete, que sería a partir de los 15 años, ahí ya están empezando a competir más con las categorías absolutas. Al final está claro que depende del nivel que tengan esas menores, porque claro, que una niña de 15 años que no tiene un gran nivel, pues al final el entrar en esa categoría absoluta puede ser perjudicial, porque claro, le va a costar mucho seguir el nivel que hay en ese circuito absoluto, y sobre todo socialmente. Y al final también socialmente, pues al final no deja de ser una niña. Claro. Yo tengo el caso de varias menores que han estado yendo a jugar pruebas de World Padel Tour y eso, y al final no dejan de ser niñas, y claro, al final se están relacionando con mujeres que se dedican ya a ese deporte. Entonces al final ya no es solo el tema deportivo, sino el tema social muchas veces es complicado, porque si no es una niña muy abierta, muy expresiva, pues muchas veces al final pues, le puede traer situaciones un poco de choque que no le sean positivas. Si es una niña que a lo mejor es muy introvertida, pues sin embargo hay niñas extrovertidas que no tienen ningún problema, y al final, pues oye, pues al final le puede venir muy bien, incluso le puede ser positivo. Mira, nos pregunta María del Mar si la federación no está estudiando el hecho de que exista una academia en cada provincia, supervisada por ella, y si sería la manera de unir a las chicas de cada provincia independientemente del club donde esté. Para mí, independiente de que mi profesión como docente esté compartida por otro lado distinto en mi vida a lo que es mi dedicación al mundo del pádel, para mí es una obsesión, entre comillas, y Guti lo sabe. Llevamos ya tiempo planteando la posibilidad de en Málaga hacer un sitio o un centro donde se pueda engranar ese trabajo de los distintos aspectos técnicos, tácticos, psicológicos, relacionados con la nutrición, y donde se pudiera hacer un trabajo coordinado. Pero no es fácil, no solamente porque el apoyo de la federación, que yo creo que al final sí se tendría, sino porque los técnicos que tienen que implicarse en ese trabajo ya tienen todos trabajos estipulados por otro lado, y la coordinación horaria no es fácil. El tema económico, hablando claro, tampoco lo es. Y bueno, llevamos varios meses dándole vuelta a una idea. Yo hablo de la provincia de Málaga, que sería exportable perfectamente a cada una de las provincias andaluzas y que iría genial a colación de lo que tú comentas, María del Mar, y ojalá saliera. Tenemos hasta horarios hechos, horarios planteados, 9-10 horas a la semana, donde grupos de menores y de niños ya mayores de 18 años, de nivel preprofesional o incluso profesional, los mayores podrían hacer una actividad conjunta, a ser posible, compaginada también con sus estudios. Dicho sea de paso, el horario de facultad es otro escalón más, otro muro más que hay que
superar porque no es fácil ponerse de acuerdo en los horarios. Nosotros estamos intentando trabajar sobre un grupo de 6 o 8 niños y cada niño es un mundo, cada jugador y cada jugadora es un mundo y prácticamente no voy a decir que sea imposible de coordinar, pero me está resultando muy difícil. La solución, Bueno, en relación a lo que comenta María del Mar, bueno, la federación estaba, de hecho salió una noticia y estaba lo único con el tema del COVID, pues no se ha terminado de poder desarrollar, pero había una idea en la que las escuelas, lo que era la escuela de un club, tenían la opción de estar reconocida como una escuela en la que podían ir a entrenar los menores y tenían que cumplir una serie de condiciones, de participar en equipos, de tener contratado a los monitores, tener un preparador físico, tener distintos aspectos que se valoraban y en las que entonces la federación daría unas becas para los menores para que fueran a entrenar a esos sitios que estaban un poco como reconocidos por la federación. Incluso esto que comentas tú, María del Mar, pues la verdad que también podría ser una buena opción, el que haya una academia en la que vayan todas esas chicas que tienen un poco más de nivel y que se están dedicando a competir y no vaya cada una por su lado. Lo único al final aquí muchas veces entramos en los entre comillas, no enfrentamientos, pero sí en que si yo entreno con este entrenador, yo prefiero con este, pero puede ser una cosa extra en la que se reúnan a lo mejor pues, un día en semana o 2 días en semana esos grupos. De hecho, por ejemplo, la Federación de Madrid sí está trabajando de esa manera. Cada uno entrena con sus entrenadores y luego se sacan unas becas en las que entrenan en un centro de tecnificación que tienen en Madrid, en Puerta de Hierro, y ahí sí se reúnen, aunque entrenen con sus entrenadores, se reúnen en esa instalación para poder también hacer un trabajo con ellos, que yo creo que sería una opción muy buena y de hecho ahora mismo pues se están valorando todas esas actividades que se hacen en otras comunidades para intentar aquí en Andalucía apostar por ello, porque tenemos una cantera muy buena y creo que no lo debemos desaprovechar. Hay otra pregunta. ¿Podemos, Leo? Sí, ¿no? Sí. De Paco Ramos, posibilidad de conseguir que la Junta conceda subvenciones para la instalación de pistas de pádel en centros escolares. Uy, esto viene... me están matando, Paco. Si te contara yo el presupuesto que tenemos en el Instituto para Material Deportivo cada año y tú me hablas de la instalación de pistas de pádel en centros escolares, eso para mí es un sueño. O sea, para mí sería un sueño, tanto que lo hicieran en primaria como que lo hicieran en secundaria. De hecho, casi ni en universidad, en algunos sitios, hay el número de pistas que debería de haber. No sé, a mí me da la impresión de que antes que la instalación de pistas de pádel, y de eso Guti os va a hablar a fondo en la siguiente ponencia, en el siguiente franja horaria, en la introducción del pádel en la escuela, lo va a hacer enfocado a primaria. Hay bastantes pequeños pasos que habría que dar previamente, empezando primero por el asesoramiento del propio profesor de educación física o de la persona que va a realizar la actividad extraescolar, si es que entra por una de esas dos vías, e introduciendo un mínimo de material, porque aunque parezca una cosa rara lo que voy a decir, material de pádel en un instituto es un lujo, o en un centro escolar. O sea, yo le pregunté a Padel, me preguntó Guti por la posibilidad de introducirlo y yo rápidamente le dije la posibilidad de conseguir palas de playa a 5, 8, 9 euros cada una, no sé, y con las palas de playa y bolas que no sean las de pádel, es decir, pelotas de goma que boten de aquella manera y cintas que simulen la red, empezar con lo que serían las habilidades básicas relacionadas con el pádel, en este caso el prepádel. A partir de ahí, ir consiguiendo material con acuerdos con escuelas deportivas, con clubes, con la federación,
y hacer un poco lo que hizo el bádminton hace unos años, que lo hizo muy bien. A través, cuando David Cabello ha dirigido la federación, hubo un plan escolar en el que nos llegó material de bádminton para incluirlo en unidades didácticas, sobre todo a nivel de secundaria. No sé si en primaria hicieron algo, pero en secundaria hicieron una labor de difusión buenísima. A mí me encantó y por supuesto que yo lo di por bien recibido. De hecho, el bádminton no sería ninguna locura como trabajo con implementos desde el punto de vista escolar, no te hablo desde el punto de vista de rendimiento, como actividad dirigida hacia el pádel en edades a partir de los 6, 7, 8 años hasta los 12, 13 años, ya que trabajas con implementos, tienes que regular la distancia, cualquier deporte de raqueta vendría bien desde el punto de vista de iniciación. De todas maneras, ya os digo que Guti va a comentar la posibilidad de acceder o de llevar el pádel a los colegios en la etapa de primaria en la siguiente ponencia. Ojalá, Paco, ojalá nos hicieran alguna pista de pádel o parecido. Ya no hablo de pista de pádel. Ojalá hubiera paredes con las que poder simular situaciones de habilidades específicas relacionadas con el pádel. ¿Alguna pregunta más, Leo? Vale. ¿No? Bueno, ¿salváis? Sí, pues nada, chicos y chicas, ya nos dicen que ha terminado nuestro tiempo y muchísimas gracias por vuestra atención y agradecer también a Leo y a Guti pues su colaboración y nada, hasta la próxima, que me parece a mí que no va a tardar mucho. Nada, muchas gracias a todos. Bueno, felicitar a Jesús por la ponencia que ha hecho, dar las gracias a Leo también y a la federación. Y nada, ahora nos vemos en la siguiente, que os voy a hablar un poco de la introducción del pádel en las aulas. Muchas gracias. Bueno, brevemente cerramos lo que es la sesión y la adaptación fisiológica que han expuesto Jesús y Guti. Y bueno, daros las gracias y que sepáis que en unos días también vais a tener en nuestro canal de YouTube toda la ponencia para que podáis volverla a escuchar. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.